Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más, aquí estamos en Cápsula Leña para Fuego. Es nuestra cápsula 5 y damos gracias a Dios por permitírnosla hacer. El motivo de esta cápsula, hoy en día estamos cómo podemos ser avivados, ¿verdad? Cómo podemos volver a ser una iglesia gloriosa, victoriosa, que Dios nos lo permita hacer. Pero uno de los principios básicos y que quisiera yo tocar, necesitamos volver a predicar el arrepentimiento. Es algo de lo que hemos olvidado predicar cuando predicamos, válgase la redundancia, pero cuando hablamos el evangelio, cuando exponemos el evangelio, estamos olvidando invitar a la gente al arrepentimiento. Por eso es preciso entender bien claro que primero en un evangelismo real, primero tengo que hacerle entender a la gente su situación actual, que es un pecador, que está separado de la gloria de Dios, que está en enemistad con Dios, ¿verdad? Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Dice Pablo más adelante, si siendo enemigos, o sea, antes de creer en Cristo, eras enemigo de Dios. La humanidad que no ha creído en Cristo es enemiga de Dios, está quebrantando los mandamientos de Dios. Por eso Juan 3:36 dice, el que no cree, la ira de Dios ya está sobre él. No va a estar, ya está sobre él. Entonces es importante hacerle entender esto, que su vida que está llevando está en una enemistad con Dios y que necesita hacer un cambio de dirección. Arrepentimiento, la mayor palabra en el griego que se utiliza para arrepentimiento es metanoia. Y metanoia significa un cambio de pensamiento, un cambio de forma de ver las cosas. Adicional también significa un cambio de dirección. Es decir, quiero ponerlo así, si tú ibas hacia el sur, cambias al norte, a la dirección contraria. Un cambio de mentalidad. Antes tú veías esto bueno, ahora lo ves malo. ¿Ok? Eso es arrepentimiento realmente, hermanos, es un cambio y es realmente también implica, pero eso ya sería meternos a una enseñanza más profunda, resarcir el daño, ¿verdad? Nosotros necesitamos hoy en día, ¿por qué? Porque hoy estamos predicando un evangelio muy light, muy acomodativo, muy suavizado para que la gente venga a Cristo Jesús. Queremos atraer a la gente a nuestras iglesias, no importando que no tengan una conversión. Lo que nos importa es que más gente llegue a la iglesia. No, hermanos, estamos mal. Lo que necesitamos es que haya conversiones auténticas en las almas. Y si no predicamos el arrepentimiento, ¿cómo podemos hacerle ver esa parte? ¿Sí? Yo quisiera leer Mateo capítulo 4, versículo 17, y dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo Jesús inició su ministerio? Con la palabra arrepentíos. No, Jesús no empezó diciendo, miren, vengo a hablarles del amor de Dios. Dios los ama a todos ustedes. ¡Oh, cuánto los ama! Solo ustedes tienen que acercarse a Dios porque Dios los ama intensamente. Es más, Dios tiene un propósito para tu vida. Déjame decirte algo. Estamos equivocados. Jesús inició predicando arrepentíos. Y mira, no solo Jesús, en Mateo capítulo 3, antes de Jesús, el que allanó el camino para el Señor, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿cómo inicia su ministerio también? Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, judíos, Dios los ama intensamente. Dios tiene un propósito para sus vidas, un propósito hermoso, maravilloso. No fue eso la predicación de Juan el Bautista. La predicación de Juan el Bautista fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros vemos, perdón hermano, me vibró la oreja. Nosotros vemos que
nuestro Señor inició su ministerio con arrepentidos. Juan el Bautista, que el Señor me dijo, no hay un profeta más grande que Juan el Bautista, ¿verdad? No ha habido toda la historia de todos los profetas, Juan el Bautista el más grande, y Juan el Bautista inició con arrepentidos. El Señor inició con arrepentidos, ¿verdad? Con arrepentimiento, con la predicación del arrepentimiento de pecados. Ahora vamos a Hechos capítulo 2. Y el apóstol Pedro, en el primer sermón evangelístico de la iglesia, en el primer sermón después de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo vino, ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pedro, perdón. Miren, desde el capítulo 2, versículo 36, desde ahí vamos a leer. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, fíjate, Pedro, no le está diciendo, ustedes, es que Dios los ama tanto, que ustedes no lo hicieron, fueron otros. No, ustedes crucificaron al Mesías, ¿verdad? Le señala su pecado. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, los judíos que estaban oyendo, ¿verdad? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué pasó? Primero, antes de que se compungieran, ¿qué pasó? Pedro le señaló su pecado. Si Pedro no les hubiera señalado su pecado, el Espíritu Santo no hubiera compungido de pecado a estas personas. Es por eso que nosotros tenemos que predicar realmente el Evangelio si queremos auténticas conversiones. ¿Y qué haremos? Pedro les contesta, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate, arrepentíos. Otra vez, el apóstol Pedro otra vez vuelve a hacer ese llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Ese llamado a un cambio. Ahora fíjate en otro sermón evangelístico, en el siguiente sermón evangelístico, Hechos capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro otra vez, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, hermanos, Juan el Bautista, el Señor Jesús, los apóstoles predicaron el arrepentimiento. No se diga a los profetas del Antiguo Testamento que también llamaron a un arrepentimiento al pueblo de Israel varias veces, ¿ok? Entonces, cuando nosotros no estamos predicando el arrepentimiento, no estamos predicando el Evangelio. No estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Si tú estás predicando un mensaje que excluye el llamado al arrepentimiento, que excluye a las personas de hacerles ver su pecado y que cambien y que se arrepientan realmente, que cambien su mentalidad y se vuelvan al Señor, eso es arrepentimiento. Tú no estás predicando el Evangelio de Cristo, tú estás predicando otro evangelio, diferente, un evangelio anatema, un evangelio maldito, porque es un evangelio que no lleva a la salvación. Es un evangelio que no es poder de Dios para salvación, sino que es poder de Satanás para perdición, ¿verdad? Y eso es porque el enemigo utiliza las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas y los falsos mensajes del evangelio para hacer más difícil a la persona que oiga el evangelio. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad?, y a los escribas de ese tiempo, ustedes hacen a sus discípulos doblemente hijos del infierno. Jesús hablaba acerca de esto. Miren, nosotros encontramos, por ejemplo, ahorita no voy a buscar la cita, pero yo sé que varios de ustedes la conocen, el joven rico, ¿verdad? Joven rico, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Muchos pastores hoy dirían, pues nada más métete a la membresía de mi iglesia y ya, ¿verdad? Pero no es así. Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Jesús lo estaba empezando a confrontar con su pecado.
Ese joven que responde, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mentira, ¿verdad? Y el Señor le hace ver su mentira. Y le hace ver que no solo que está quebrantando el mandamiento de no mentirás o no levantarás falso testimonio, ¿verdad? No mentirás. Cuando Jesús le dice, bueno, te voy a demostrar. Bueno, eso no lo dice la Escritura, claro, pero estoy haciendo una paráfrasis. No, te voy a demostrar que sí estás quebrantando el mandamiento. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué mandamiento estaba quebrantando? 2 mandamientos principales en la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No tendrás, ¿verdad? Y dentro de ese mismo, porque ese simboliza los primeros 5, dentro de ese mismo no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este joven tenía sus riquezas por encima de seguir a Cristo. Ahí estaba una falsedad. Jesús le demuestra ese pecado y que estaba quebrantando los primeros 5 mandamientos. Pero no solo eso, cuando Jesús le está diciendo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, le estaba enseñando que tampoco no amaba a su prójimo como a sí mismo. Y que estaba quebrantando mandamientos del Señor, ¿verdad? Mandamientos que él había explayado en su palabra. Y Jesús lo confrontó. Lo confrontó. Muchos pastores que hubieran dicho, cuando todo esto lo he guardado desde mi juventud, mira, solo te falta hacer esta oración salvadora y ya eres de Cristo. No, Jesús lo confrontó con su realidad. No es posible, hermanos, que cuando haya, un día recuerdo un testimonio de una persona que se bautizó y que dijo, la verdad es que yo he sido buena siempre. Yo me bauticé para cumplir con lo del bautismo. Esa persona no ha entendido la realidad de su vida, ¿verdad? No ha entendido la realidad de su vida, no le ha resplandecido el Evangelio, aunque profese seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos hace ver el Evangelio en verdad es que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que nos salve porque somos tan terribles pecadores que no podemos salvarnos por nosotros mismos y que necesitamos clamar por salvación. Esa es la realidad, hermanos. Por eso el apóstol Pablo, ahora sí, en Romanos 3, del 9 al 18, muestra la radiografía de la realidad en lo que somos, y por eso él mismo en el versículo 23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Es una realidad. Entonces, cuando nosotros no predicamos el arrepentimiento en el Evangelio, no estamos predicando el Evangelio. ¿Sí? No estamos predicando el Evangelio. Y hoy quiero también hacer una amonestación que quizá más adelante la ponga. Hermanos, no lean el libro, no se los recomiendo, y si lo tienen, mejor bótenlo a la basura. Una vida con propósito, de Rick Warren. Es un bestseller, pero no es cierto, porque hay un detalle. Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, es que si no te conviertes a Cristo, no hay un plan maravilloso, hermanos. Dios tiene un lago de fuego y azufre que arderá para siempre, que serás atormentado día y noche sin descanso. Si ese es el plan maravilloso, no quiero ver lo que sea terrible. Ahora, vean lo que decía el apóstol Pablo. Hermanos, es a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de Dios. Cuando no predicamos el arrepentimiento, nos vamos a topar con muchos detalles y muchas falacias y muchas falsas doctrinas, porque no estamos llevando a la gente a entender que tiene que arrepentirse, a entender que es pecador y que necesita un cambio de vida, un cambio de corazón, y que necesita arrepentirse de lo que ha hecho y volverse al Señor con todo su corazón. Esa es la realidad. ¿Por qué hoy no tenemos iglesias avivadas? Porque estamos centrados en mensajes motivacionales, humanistas, sentimentales, y no estamos predicando el Evangelio de Cristo. Eso es la realidad. Queremos ganarnos el favor de la gente en lugar
de ganar, en cierto comillas pongo ganar antes de que digan algo, el favor de Dios, antes de buscar el favor de Dios. Pablo decía, si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, ya no estás sirviendo a Cristo, ya estás sirviendo al hombre. ¿Ok? Entonces necesitamos regresar, hermanos. En verdad necesitamos regresar a la predicación bíblica, a la predicación nuevo testamentaria, a la predicación que Jesús, los profetas y los apóstoles hacían. Necesitamos regresar a eso. Hemos absorbido psicología en la iglesia y hemos hecho entender a la gente que no necesita un arrepentimiento, sino una terapia. Y estamos equivocados. Muy equivocados. Por eso es la condición en la que estamos hoy en día las iglesias de Cristo. La gran mayoría de las iglesias de Cristo están enfermas. ¿Por qué? Porque les han predicado que son buenas personas, cuando la realidad es que no. La realidad es que seguimos siendo pecadores, dependientes 100% de la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Decía C.J. Mahan, vean en Apocalipsis, aún en Apocalipsis sigue apareciendo el Cordero inmolado. Hermanos, siempre esa es la realidad. La gracia de Cristo siempre debe de estar presente, pero para que la gente entienda la gracia, necesita entender su condición y necesita entender que tiene que arrepentirse de sus pecados. Para que podamos tener iglesias avivadas, realmente avivadas, no emocionadas, no motivadas, no sentimentalistas, iglesias avivadas en el poder de Dios. Eso es la necesidad grande que tenemos hoy en día, la necesidad de iglesias que vivan en el poder de Dios, con iglesias realmente cristocéntricas. Espero que haya sido de bendición esta cápsula. Si fue de bendición, déjame tu comentario. Muchas gracias a los que están comentando, a los que están poniendo like, ¿verdad? Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Nos vemos en la próxima, en nuestra cápsula Faith y en nuestro estudio del Evangelio de San Juan. Les envío un fuerte abrazo. Hasta luego. Bendiciones.